Ha transcurrido un año desde el fallecimiento de Sasha Montenegro, la emblemática actriz que conquistó al público con su encanto y talento. Sin embargo, antes de partir, hizo una revelación sorprendente, una que podría cambiar por completo lo que creíamos saber sobre su vida. Durante años, Montenegro no solo destacó por su transición del periodismo a convertirse en un ícono del cine mexicano, sino también por su polémica relación con el expresidente de México, José López Portillo. Su romance estuvo marcado por escándalos, secretos y tensiones políticas, especialmente porque sus hijos nacieron cuando él aún estaba casado con su primera esposa. Pero, ¿y si la historia no es tan sencilla como siempre se creyó? ¿Y si el verdadero padre de sus hijos no era quien todos pensaban? Acompáñanos a descubrir las verdades ocultas, los detalles jamás contados y la confesión que Montenegro guardó durante años. Porque en el mundo del espectáculo, el poder y la política, nada es lo que parece. Sasha Montenegro fue mucho más que una actriz aclamada, también fue una madre devota de 2 hijos, con quienes adoraba viajar. Su impactante belleza era innegable y la hacía destacar donde quiera que iba. Nacida como Alexandra Asim Popovic, su apariencia hipnotizante desempeñó un papel clave en su ascenso a la fama, aunque la actuación nunca formó parte de sus planes originales. En un principio, Montenegro soñaba con convertirse en periodista y se estaba preparando para estudiar en Estados Unidos cuando el destino la llevó por un camino completamente diferente. Durante un viaje a México con amigos, terminó quedándose para siempre. Fue allí donde un productor de cine la descubrió y le ofreció un papel, a pesar de que no tenía experiencia en la actuación. El pago no era impresionante, pero aceptó sin imaginar que estaba dando el primer paso hacia una carrera que la convertiría en una de las estrellas más icónicas de México. Aunque eventualmente estudió periodismo y completó su formación en Argentina, la actuación se convirtió en su verdadera vocación. Su nombre artístico, Sasha Montenegro, fue inspirado en su herencia yugoslava, aunque en realidad nació en Bari, Italia, y creció en Argentina antes de establecerse en México a principios de sus 20 años. Con el tiempo, surgieron rumores sobre su vida personal. Algunos afirmaban que cuando llegó a México ya estaba casada con un médico, supuestamente un cirujano plástico que le habría realizado pequeños retoques estéticos. Sin embargo, Montenegro siempre negó estas afirmaciones, insistiendo en que su belleza era completamente natural. Los rumores sobre posibles cirugías plásticas han circulado por años. Algunos creen que surgieron a raíz de un incidente en particular, uno que hasta el día de hoy sigue siendo polémico y que, según algunos, se manejó de manera deficiente. Pero, ¿realmente se sometió a procedimientos estéticos? Eso sigue siendo un debate abierto. ¿Era su belleza completamente natural? Eso queda a criterio del público. Para añadir más misterio, algunos incluso especularon que la legendaria actriz María Félix sentía celos de Montenegro, creyendo que la superaba en belleza. Pero Sasha Montenegro fue mucho más que una mujer hermosa, fue una figura emblemática en la era del cine erótico en México. Se dice que las actrices de estas películas ganaban alrededor de $10,000 por película, una suma considerable en aquel entonces. Sin embargo, sus ingresos a menudo iban más allá de sus salarios en el cine. Estas películas les abrían las puertas a la atención de empresarios y políticos poderosos que las colmaban de regalos extravagantes, autos de lujo, joyas finas e incluso casas enteras. Por supuesto, detrás del glamour existía otra realidad. Muchas actrices de esa época han admitido haber recibido regalos lujosos de políticos que, convenientemente, no gastaban su propio dinero, sino fondos públicos. Como dice el dicho, saludaban con sombrero ajeno, regalando propiedades, joyas e incluso la ahora infame casa en la colina, que se rumoreaba había sido construida con dinero de los contribuyentes. En ese tiempo, ser presidente de México era casi como ser de la realeza. Se dice que, alrededor de 1978 o quizás antes, el presidente José López Portillo cayó completamente bajo el hechizo de Montenegro. Con su presencia imponente y su innegable carisma, le resultó imposible resistirse a ella. Sasha Montenegro y José López Portillo
tuvieron que mantener su relación en secreto. Como presidente de México, Portillo seguía casado públicamente con la primera dama, Carmen Romano, y mantener la ilusión de un matrimonio perfecto era crucial. El escándalo no era una opción. Como diría José Alfredo Jiménez, todos estaban interpretando sus papeles en una sociedad falsa. Pero a Montenegro nunca le faltaron admiradores. Hombres poderosos hacían fila para tener la oportunidad de estar con la estrella de Bellas de Noche. Su belleza era tan cautivadora que un político le dijo una vez: «Sasa, eres demasiado hermosa para aparecer desnuda en estas películas». Sin perder el ritmo, ella respondió: «Bueno, salgo desnuda en estas películas porque es la única forma en la que un hombre como tú podría verme así». Montenegro tenía una lengua afilada y sabía perfectamente cómo poner a la gente en su lugar. Solo porque aparecía en películas eróticas no significaba que fuera una mujer fácil. Ella controlaba los términos de sus relaciones. Sin embargo, otros lo veían de otra manera. Algunos afirmaban que no se trataba de mantener su dignidad, sino de conocer su valor. No cualquiera podía estar con ella. Solo aquellos con el nivel económico adecuado tenían una oportunidad de conquistar a una belleza europea tan impactante. Entonces, ¿sus papeles en estas películas la convertían en una mujer fácil de moral dudosa? Para nada. Montenegro entendía las reglas del juego y las usaba a su favor. Como dicen, no hay hombres feos, solo hombres que no pueden costearse el lujo. Y cuando se trataba de Sasa Montenegro, el lujo tenía un precio. Todos sabían que Sasa Montenegro y José López Portillo estaban juntos, era un secreto a voces en la industria. Actores como Jorge Rivero estaban bien al tanto de su relación con el presidente, pero reconocerlo abiertamente era otra historia. Todos sabíamos que Sasa estaba con López Portillo, admitió Rivero una vez. Y todos teníamos cuidado de no faltarle al respeto, porque si lo hacíamos, habría consecuencias. López Portillo no era necesariamente un mal hombre, pero el poder tiene sus propias reglas. Y según los rumores, incluso con su mediática relación, Montenegro no fue enteramente fiel. Supuestamente, ella también tenía sus propios amoríos, solo que con mucha más discreción. Irónicamente, mientras López Portillo mantenía la imagen de un esposo devoto ante la primera dama, el chisme sugería que Carmen Romano también tenía sus propios amantes. Se decía que ella misma descartaba la idea de estar casada, asegurando que solo estaba separada, y supuestamente tenía una relación cercana con su chofer, tal vez incluso con algún jardinero ocasional. Pero después de todo, la élite política siempre ha sido maestra en el arte de la hipocresía. Como dice el refrán, si no quieres que hablen de ti, no les des motivos. Pero en el caso de Sasa Montenegro, eso no parecía importar. Quisiera o no, la controversia la perseguía. Y tras su relación con José López Portillo, una guerra de emociones y acusaciones era inevitable. Sus mayores enemigos, nada menos que los hijos de López Portillo, especialmente su hijo José Ramón y su hermana Margarita. Durante años, Sasa tuvo riqueza y fama, pero la familia López Portillo nunca la aceptó. Margarita, junto con otros familiares, emprendió una campaña incansable contra ella, retratándola como una cazafortunas que solo había estado con el expresidente para asegurarse de su fortuna y despojar a sus hijos de su herencia, una acusación que Sasa negó con firmeza. Esto marcó el inicio de una amarga disputa entre Sasa y la familia López Portillo. Un momento particularmente tenso ocurrió cuando López Portillo dejó algunos libros para su hijo José Ramón. Cuando José Ramón fue a recogerlos de la casa de su padre, donde ahora vivía Sasa, se desató una acalorada confrontación. Sasa se negó a permitirle llevarse los libros, y en medio de la discusión, José Ramón arremetió contra ella, llamándola la amante de su padre y dejándole claro que no era ni jamás sería la verdadera dueña de la casa. El incidente afectó profundamente a Sasa y cuando le contó a López Portillo lo sucedido, esperaba que él tomara su lado, pero cuando él se negó a tomar represalias contra su hijo, su furia solo aumentó. Sintiéndose traicionada, lo acusó de ser un ingrato y de no estar dispuesto a defenderla de su propia familia.
Fue otro recordatorio de que, pese a los años a su lado, siempre sería vista como una extraña. Durante años, Sasha Montenegro se había acostumbrado a ser etiquetada como la otra mujer. No importaba cuánto tiempo hubiera estado al lado de López Portillo, la sociedad seguía viéndola como la amante. Ese estigma persistente la siguió hasta 1995, cuando López Portillo se divorció oficialmente de Carmen Romano y se casó con Sasha en una ceremonia civil. Su boda tuvo lugar el día en que el expresidente cumplió 80 años, un detalle que solo avivó las especulaciones del público. La diferencia de edad entre ellos se convirtió en un blanco fácil para los chismes. López Portillo tenía 75 años cuando se casaron, mientras que Sasha tenía apenas 49. Muchos aseguraban que ella solo lo había desposado por su riqueza, descartando su relación como un simple movimiento estratégico. Pero, a pesar de los rumores, la pareja permaneció unida y, con el tiempo, las habladurías comenzaron a apagarse. Luego, en el año 2000, Carmen Romano falleció, y apenas un mes después de su muerte, Sasha Montenegro finalmente hizo lo que había estado esperando durante años. Se casó con López Portillo en una ceremonia religiosa. Durante décadas, el matrimonio religioso había estado fuera de su alcance. López Portillo se había casado con Romano por la iglesia, lo que hacía imposible que tuviera una segunda boda religiosa mientras su primera esposa estuviera viva. Pero en el momento en que Romano dejó de estar en el camino, Sasha no perdió el tiempo. Mirando a su esposo a los ojos, se dice que le dijo: «Ahora, mi amor, casémonos como Dios manda en la iglesia, porque estoy harta, estoy cansada de que me sigan llamando la otra mujer». Y así, Sasha Montenegro, quien durante mucho tiempo había sido vista como la escandalosa intrusa, aseguró su título como señora de López Portillo en todos los sentidos. Desde el principio, la familia López Portillo tuvo sus dudas sobre Sasha Montenegro. Para ellos, no era más que una cazafortunas, alguien que se había casado con el expresidente por conveniencia y no por amor. Y, desde cierto punto de vista, no eran los únicos en pensarlo. Muchos consideraban que su relación estaba basada en el interés más que en el afecto genuino. Por supuesto, Sasha siempre negó esas acusaciones. En entrevistas, hablaba con cariño de López Portillo, describiéndolo como un caballero con presencia y encanto, un hombre inteligente y de buena conversación. Pero, sin importar lo que dijera, el escepticismo persistía. Como lo expresó Juan Gabriel con su famosa frase: «Lo que se ve, no se pregunta». Y en el tribunal de la opinión pública, la verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Años más tarde, cuando López Portillo ya era un anciano frágil, comenzaron a circular rumores perturbadores que pintaban a Sasha bajo una luz completamente distinta. Se hablaba de maltratos físicos, con afirmaciones de que ella lo había agredido cuando ya no podía defenderse. Por más impactante que fuera, quienes siempre habían dudado de sus intenciones lo tomaron como la prueba de lo que habían sospechado todo el tiempo. Después de todo, para ese entonces, ya había asegurado su lugar como señora de López Portillo, al menos en los papeles. Siempre hubo inconsistencias en la historia de amor entre Sasha Montenegro y José López Portillo, comenzando por cómo supuestamente se conocieron. Según Sasha, su primer encuentro ocurrió en España, durante un viaje a Sevilla, donde el destino los unió. Pero a los amantes del chisme les gustaba contar una versión diferente. Insistían en que Sasha y López Portillo ya se habían cruzado mucho antes, en los cabarets de México, un ambiente que el expresidente solía frecuentar. En realidad, López Portillo había viajado solo a Sevilla semanas antes de la supuesta versión de Sasha, y no era raro que hiciera viajes en solitario a Europa, ya que lo había hecho varias veces antes. Cuando le preguntaban qué le atraía de él, Sasha siempre respondía lo mismo: «Era un caballero muy impresionante». Pero muchos creían que lo único realmente impresionante de López Portillo eran su poder y su dinero. Sin embargo, el expresidente tenía su propia opinión al respecto. Con el paso de los años, Sasha fue acusada de ser hipócrita, especialmente por una entrevista en la que había despreciado los avances de burócratas gordos y calvos,
asegurando que no eran su tipo. No obstante, la ironía era innegable. López Portillo encajaba perfectamente en esa descripción. Para hacer las cosas aún más contradictorias, en sus películas, Sasa a menudo interpretaba papeles que atraían a todo tipo de hombres y, seguidamente, ya fuera en público o incluso en un viaje casual al supermercado, si es que alguna vez iba, era abordada por admiradores. Entonces quedaba la pregunta del millón: si Sasa Montenegro no tenía interés en hombres calvos, con sobrepeso y mayores, ¿por qué terminó con López Portillo? Por más que se intentara justificar, no había mucho en el que pudiera llamarse atractivo. Teniendo en cuenta que Sasa Montenegro había trabajado junto a algunos de los galanes más apuestos de su tiempo, como Jorge Rivero y Andrés García, a muchos les resultaba difícil creer que su relación con López Portillo fuera por amor. Para ellos, la respuesta era simple: estaba con él por el dinero y la fortuna que heredaría. Y, al final, las cosas jugaron a su favor. El divorcio que López Portillo había iniciado con la ayuda de su hermana, Margarita Portillo, nunca se concretó. El expresidente falleció antes de que el proceso legal pudiera completarse, y después de su muerte, nadie quiso seguir adelante con el asunto. En última instancia, el divorcio nunca fue concedido. Hubo rumores de que Guillermo, el abogado encargado del caso, había cometido errores graves. Y en la petición misma, López Portillo dejó por escrito algo que había sido un rumor persistente: Sasa Montenegro lo había agredido físicamente. La acusó de golpearlo en la espalda con el puño cerrado y de llamarlo un hombre débil por no haberlo defendido de su propio hijo. Y todo esto supuestamente comenzó por unos libros. López Portillo le había dado a su hijo, José Ramón, algunos libros, pero cuando José Ramón fue a recogerlos, Sasa se negó a dejárselos llevar. Al final, la familia de López Portillo afirmó que tuvieron que rescatarlo de Sasa debido al maltrato que sufría. Algunos incluso alegaron que, en momentos de ira, ella lo sacaba a la fuerza de su silla de ruedas. Bajo una enorme presión por parte de la familia López Portillo, Sasa se vio obligada a someterse a un juicio de divorcio, algo que había luchado con todas sus fuerzas por evitar. Sabía que, al perder, dejaría todos los privilegios que venían con ser la esposa de un expresidente. Cuando López Portillo falleció en 2004, Montenegro seguía siendo su viuda oficial. Mientras algunos afirmaban que el divorcio nunca se había finalizado, ella insistía en que, de hecho, había ganado el caso y que los magistrados simplemente nunca habían formalizado la separación. Decir la verdad es mi obligación, pero también mi deber, dijo en una ocasión. Sasa Montenegro siempre sostuvo que José López Portillo no le dejó nada a ella ni a sus hijos tras su muerte. Lo único que nos dejó, dijo una vez, fue muchos problemas y terribles juicios. La realidad era otra. Su relación se desarrolló ante los ojos del público, financiada en parte con dinero público. El estilo de vida lujoso, las propiedades extravagantes, incluso la infame Casa del Cerro, fueron construidas con recursos del Estado. Dado que los contribuyentes financiaron indirectamente este capítulo de la vida de López Portillo, muchos sintieron que tenían derecho a conocer toda la historia. ¿Cómo comenzó? ¿Qué ocurrió realmente y cómo terminó? Una de las acusaciones más escandalosas que Montenegro hizo fue que López Portillo le había sido infiel incluso cuando ya estaba en silla de ruedas. Afirmó que una de sus cuidadoras era en realidad su amante. Sin embargo, su familia rechazó esta versión, asegurando que la mujer en cuestión no era más que una enfermera. ¿Cómo puedes acusar de infiel a un hombre que apenas podía moverse?, preguntaban sus críticos. Para muchos, parecía que Montenegro buscaba cualquier argumento para desviar la culpa por su tormentosa relación. Públicamente, Montenegro siempre se mostró con aire de dignidad, a pesar de que la controversia la rodeaba. Incluso llegó a demandar a una periodista por llamarla actriz desnuda y bomba sexual acabada.
Aunque la periodista simplemente hacía referencia a su carrera en el cine de ficheras, la actriz se sintió ofendida y presentó una demanda por daño moral. Gracias a sus conexiones políticas heredadas de su matrimonio con López Portillo, ganó el caso. La periodista perdió su casa en el proceso, un claro ejemplo del poder que Montenegro seguía teniendo mucho después del mandato de su esposo. A pesar de todos los escándalos, Montenegro siguió siendo un ícono de belleza y glamour, recordada por su imponente presencia en el cine y la televisión mexicana. Falleció el 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, a los 78 años. Aunque la causa oficial de muerte fue reportada como un derrame cerebral, algunas fuentes sugirieron que también había luchado contra el cáncer de pulmón, posiblemente relacionado con sus años de intenso tabaquismo. Sasa Montenegro y José López Portillo tuvieron 2 hijos juntos, Nabila, nacida en 1985, y Alejandro, nacido en 1987. Cabe destacar que ambos nacieron antes de que el expresidente se divorciara oficialmente de su primera esposa en 1991. Nabila y Alejandro heredaron los rasgos impactantes de su madre y el legado de su padre, aunque han optado por llevar vidas relativamente privadas, lejos del intenso escrutinio mediático que alguna vez rodeó a sus padres. Para cuando Montenegro y López Portillo formalizaron su matrimonio, sus hijos ya eran parte fundamental de sus vidas. Nabila tenía 10 años y Alejandro 8. A pesar de las raíces yugoslavas de Montenegro, los nombres que eligió para sus hijos tienen orígenes culturales distintos. Nabila proviene del árabe y significa noble o de linaje noble, un nombre frecuentemente asociado con el honor y la dignidad. Alejandro, derivado del griego Alexandros, significa defensor de los hombres o protector de la humanidad, un nombre históricamente vinculado a líderes poderosos y militares como Alejandro Magno. Ya sea intencional o no, la elección de nombres de Montenegro parecía reflejar cualidades de fortaleza, honor y liderazgo. Nabila López Portillo siguió una carrera en las artes, estableciéndose como artista visual con diversas exposiciones. Sin embargo, ha permanecido en gran medida fuera del ojo público, haciendo raras apariciones, principalmente para acompañar a su madre en eventos. Aún menos se sabe sobre Alejandro López Portillo. Uno de los pocos incidentes públicos en los que se vio involucrado ocurrió en 2014, cuando fue arrestado por la Policía Municipal de Guaymas por supuestamente conducir en estado de ebriedad. Se dice que no fue la única vez que tuvo problemas legales relacionados con la conducción imprudente. Ambos hermanos heredaron la Colina del Perro, la mansión que López Portillo había dejado a Sasa Montenegro. Sin embargo, la propiedad fue finalmente demolida en 2018. En los últimos momentos de Montenegro, fue Nabila quien permaneció a su lado, acompañándola hasta el final. Su vida estuvo marcada por la controversia, el poder y el espectáculo hasta el último día. Sasa Montenegro nunca fue una mujer que se conformara con ser la sombra de un hombre poderoso. Desde sus inicios en la industria del cine mexicano, demostró una personalidad fuerte y un carácter indomable. Según sus propias palabras, su relación con José López Portillo comenzó mucho antes de que éste llegara a la presidencia, cuando aún era un funcionario en ascenso. Se conoció que en la década de los 60, ambos coincidieron en círculos exclusivos donde las figuras políticas y del espectáculo se entremezclaban. En una de sus últimas entrevistas privadas, Sasa Montenegro confesó que su relación con López Portillo no fue solo una cuestión de poder e interés. Según ella, el entonces mandatario se había enamorado perdidamente de su independencia y de su capacidad de desafiar las normas establecidas. José veía en mí algo que no encontraba en su mundo político, una mujer que no le temía a nada, reveló a un amigo cercano en sus últimos meses de vida. Sasa Montenegro también confesó que, a pesar de los privilegios que pudo haber disfrutado durante su relación con López Portillo, también pagó un precio muy alto. Durante el sexenio de su pareja, sufrió amenazas, fue objeto de espionaje y tuvo que soportar una opinión pública que la juzgaba sin conocer los detalles reales de su situación. Según sus propias palabras, hubo noches en las que temió por su seguridad y la de sus hijos. Uno de los secretos mejor guardados que Sasa Montenegro confesó fue la existencia de diarios personales de José López Portillo, donde el expresidente escribía sobre su frustración con la política mexicana y sus reflexiones sobre su relación con ella. En esos escritos, José hablaba de lo mucho que quería escapar del poder, pero también sabía que era imposible. Estaba atrapado en su propio imperio, reveló Montenegro a una amiga. Otro de los aspectos más controversiales de su relación con López Portillo fue la constante sombra de las infidelidades.
Aunque la versión oficial siempre la presentó como la amante convertida en esposa, Sasha Montenegro afirmó que, en realidad, ella también sufrió por las traiciones del expresidente. En sus últimos días, admitió que descubrió varios amoríos de López Portillo con mujeres de la alta sociedad mexicana y algunas figuras del entretenimiento. No fui la única en su vida, como muchos piensan. Tampoco fui la más importante. Solo fui la que más escándalo generó, declaró a un periodista de confianza poco antes de su muerte. Montenegro también habló sobre el deterioro de la salud de López Portillo y cómo los últimos años fueron extremadamente difíciles para ambos. Según su testimonio, en los últimos meses del exmandatario, su relación se transformó en un vínculo de compasión más que de amor. Se volvió un hombre que no reconocía su propia historia. Ya no era el mismo. A veces me llamaba con el nombre de su primera esposa, dijo con tristeza. Aunque la versión oficial señala que Sasha Montenegro se mantuvo junto a López Portillo hasta el final, ella misma confesó que hubo un distanciamiento previo a la muerte del expresidente. Según sus palabras, su relación se fracturó debido a problemas económicos y a las disputas con los hijos de su primer matrimonio. Aseguró que, en sus últimos años, López Portillo se sintió culpable por la forma en que terminó su primer matrimonio y buscó reconciliarse con su pasado, lo que generó tensiones con ella. No quería admitirlo, pero en el fondo siempre le tuvo miedo al juicio de la historia. Sabía que lo recordarían por su relación conmigo tanto como por su presidencia, reveló Montenegro en una de sus últimas conversaciones privadas. A pesar de los escándalos, Montenegro aseguró que su amor por López Portillo fue real, aunque también admitió que nunca fue el cuento de hadas que muchos imaginaron. Su última gran revelación sobre el expresidente fue simple pero contundente: José era un hombre atrapado entre el poder y el amor. Al final, perdió ambos.